Mi primo siempre se burlaba porque yo vendía dulces en la calle cuando era pequeño. Hoy lo encontré vendiendo sus cosas en el semáforo, rogando por monedas. Le compré una galleta y le dije, ya ves que la vida da vueltas. Crecí en un complejo de departamentos de paredes delgadas donde la lavadora comunitaria estaba siempre rota, el olor a suavizante se mezclaba con el cloro de las señoras que limpiaban casas. Y el camión de la basura pasaba cuando le daba la gana. Mi mamá salía de madrugada con los tenis todavía húmedos porque no alcanzaban a secarse y regresaba de noche con las manos partidas, pero con esa mirada de no te me rajes, cabrón, que de esta salimos. No había lujos ni pinches milagros, había que moverse. Fue ahí donde aprendí que en este país nadie te pregunta de dónde eres y traes cambio exacto, que el sol pega igual a todos, y que el hambre no espera a que te dé pena. Por eso empecé a vender dulces. Comprábamos cajas en la tienda de mayoreo, separábamos todo en bolsitas en la mesa coja de la cocina, mi hermana acomodaba los chocolates por colores y yo practicaba el speech frente al microondas como si fuera un cliente. Buenas tardes, ¿le gustaría apoyar a un estudiante con una bolsa de dulces? Una mamada de formalidad para un niño con los cordones chuecos, pero funcionaba. Mis tardes eran estacionamientos, canchas de fútbol los fines de semana, la salida de la lavandería donde siempre había alguien con monedas sueltas. Y la fila de la parada del bus cuando el calor pegaba y yo traía botellitas de agua que se vendían como pan. Aprendí a leer caras. El señor que finge buscar algo en el celular para no verte, la señora que te dice no llevo efectivo, corazón y tú ves billetes asomándose de la cartera, el guardia que, si anda de buenas, te deja quedarte un ratito y... si trae ganas de chingar, te corre con voz de vámonos, mijo, no me metas en pedos. Nada glamuroso, pero cada bolsita vendida era menos peso en el pecho de mi mamá. Yo me sentía listo para cualquier cosa, hasta que llegaba él, mi primo Eddie, con su sonrisa de perro flaco y esa risita de te estoy viendo desde arriba. Eddie era ese cabrón de la familia que siempre encuentra cómo pisarte el cuello sin ensuciarse los zapatos. Un poco más grande que yo, peinado siempre con gel barato, la gorra ladeada, los tenis que presumía como si fueran de oro, la camiseta de equipo que ni seguía pero que le quedaba pegada para marcar músculo. Cada que me veía con mi mochila llena de dulces me soltaba a la yugular. Decía mira quién llegó, el emprendedor, y soltaba una carcajada de esas que te hacen arder la cara. Una vez, en una carne asada de domingo, mi tía me preguntó con voz dulce ¿y cómo te va con tu negocio? Y antes de que yo pudiera abrir la boca Eddie remató el negocio de vender chucherías como si fuera piñata de fiesta infantil. Todos se rieron, menos yo y mi mamá. Ella apretó la mandíbula. Yo apreté los puños dentro de las bolsas. Nadie hizo pedo porque la familia, según ellos, no se pelea, pero bien que les encantaba el chisme cuando yo era el motivo del show. Lo peor era cuando me lo topaba en la calle. Yo con mi cara de vendedor, la espalda sudada, y él desde el asiento del copiloto, sacando la cabeza por la ventana para alcanzarme a gritar, dulcero, como si fuera un apodo de cárcel. La gente volteaba y yo tragaba saliva para que no se me quebrara la voz mientras intentaba seguir con mi discurso. Me tocó escucharlo decir ponte a estudiar, güey, deja esa mamada como si estudiar y vender para pagar cuadernos fueran cosas contrarias. La neta, me hacía pedazos por dentro, porque a esa edad uno quiere encajar, y nada duele más que ser el payaso de la familia cuando solo estás intentando no quedarte sin luz en la casa. Yo regresaba de cada burla con un coraje silencioso que me soltaba chispas en el pecho. No lloraba frente a ellos, lloraba doblado en la regadera, con el agua tibia golpeándome la nuca y las manos oliendo a azúcar y plástico. La única promesa que me hice en ese entonces fue una que sonaba a maldición, un día me vas a ver de frente, hijo de la chingada, y no te va a gustar. Con el tiempo me fui curtiendo. Aprendí a vender sin pedir permiso, a moverme de un estacionamiento a otro para no provocar al guardia de turno, a cambiar el tono según la persona. Si era una señora mayor, bajaba la voz y decía gracias por su tiempo. Si era un tipo con pinta de entrenador, le soltaba para mis útiles y para mi equipo escolar. No era mentira, era estrategia. También me di cuenta de que la gente no es mala, solo anda cansada.
Hubo días en que me compraban una bolsa y me decían échale ganas con una mirada que de verdad me sostenía. Y hubo días, los más cabrones, en que regresaba con la mitad de la mochila sin vender y mi mamá me recibía sin preguntar nada, me calentaba frijoles y me repetía que lo estaba haciendo bien. Cuando mi tía decía los niños no deberían estar en la calle vendiendo, mi mamá respondía en esta casa nadie roba, en esta casa todos trabajamos. Y yo sentía que me crecía una armadura por dentro. Sobre Eddie, la historia era distinta. Mientras yo aprendía a contar billetes arrugados y a no dejarme ver derrotado, él aprendía a salir del paso con labia. Saltó de un trabajo a otro, siempre con una queja nueva, que el jefe era un pendejo, que los horarios eran una chinga, que el sueldo era una miseria. Reventó más puentes que petardos en Nochevieja. En las reuniones familiares se sentaba a hablar de negocios que nunca existieron, de oportunidades que estaba por cerrar y de contactos que te abren puertas si sabes hablarles. Mi tía lo aplaudía con ojos de orgullo, como si de verdad estuviera viendo un campeón. A mí me seguía mirando de reojo, con esa sonrisa de reptil, para soltarte puedo conseguir algo, primo, para que dejes de andar vendiendo esas pendejadas. Yo, por dentro, pensaba que prefería seguir con mi mochila rota a deberle un favor a ese cabrón. Pasaron los años como pasan en este país cuando trabajas, de golpe y sin anuncio. Un verano te das cuenta de que ya no te cansas tanto cargando la mochila, un otoño logras ahorrar para unos tenis que no te destrozan los pies. Una primavera te ofrecen horas en una cafetería porque el dueño te ve llegar puntual vendiendo agua afuera y te pregunta si te interesa aprender la caja. Yo dije que sí a todo lo que oliera a oportunidad limpia. Aprendí a hacer café, a escuchar órdenes al vuelo, a decir buen día sin que se me quiebre la voz, a mirar a los ojos. A veces, cuando cerraba, me quedaba unos minutos en la banquita de afuera, viendo pasar carros y pensando que tal vez el mundo no te odia, solo te empuja a que dejes de pedir permiso. Eddie desapareció un rato del radar familiar, y cada que la tía abría la boca para hablar de su hijo, mi mamá subía el volumen de la radio y se hacía la sorda. Toda esa escuela callejera me formó más que cualquier salón. Aprendí a no pelear por cada desprecio, a dejar que el tiempo haga lo suyo. Aquella promesa oscura que me hice de niño se me quedó pegada como tatuaje invisible. No era una sed de sangre, era una necesidad de equilibrio. Algún día, cabrón, vas a probar tu propia medicina y yo voy a estar ahí, no para patearte, sino para devolverte el espejo. Y ese día llegó, así, sin fanfarria, un martes cualquiera, cuando salí del trabajo ya de noche, con el cuerpo pidiendo comida caliente y la cabeza haciendo cuentas de la renta y de los recibos. El semáforo de la esquina se puso en rojo y la fila de carros quedó detenida. Vi pasar un par de vendedores de siempre, los de las flores envueltas en papel celofán, el chavo que ofrece bolsas de papitas, la señora que trae calcetines de colores. Gente que se parte la madre por unos dólares con la dignidad que se gana paso a paso. Y de pronto, entre todos, lo vi. No lo reconocí por la ropa, porque venía con un suéter viejo y una gorra sin forma, sino por la caminata, esa especie de vaivén soberbio que ahora se veía cansado. Era Eddie. Tenía la barba crecida, los ojos inyectados que brillaban raro bajo la luz del poste, y una caja de galletas de esas que compras por paquete grande y revendes pieza por pieza. Se acercó al carro de adelante, habló con el conductor con una sonrisa forzada que se le quebró en cuanto el tipo negó con la cabeza, y luego avanzó hacia mí. En ese segundo se me vinieron encima todos los recuerdos como si alguien le hubiera subido el volumen a mi vida. Su risa desde la ventanilla llamándome dulcero, la carne asada con su chiste pendejo, mi tía con su mirada de ríete para que no digan, mi mamá apretándome el hombro por debajo de la mesa para que no explotara. Sentí el mismo ardor en la cara, la misma punzada en el estómago. Y sentí, además, algo nuevo, una calma fría, como cuando te pones hielo en una quemada. Lo vi tan de cerca que pude notar la grieta en el labio, el sudor pegándole pelusas a la barba, las manos temblorosas sosteniendo la caja. Dijo, con la voz gastada, que si quería apoyar comprándole una galleta, que traía de chocolate y de avena, que lo que fuera se agradecía. No me reconoció de inmediato, y eso me dio risa por dentro, una risa apagada, como cuando por fin entiendes el chiste cruel del universo.
Bajé la ventana y la noche se llenó de ese olor a asfalto caliente y pan viejo. Le dije que sí, que me diera una, y mientras buscaba cómo abrir su bolsa me miró bien, clavó los ojos, y la sorpresa le atravesó la cara. Quiso decir mi nombre, pero lo mordió a la mitad. Yo tomé la galleta con la misma mano con la que de niño cargué cientos de bolsitas y, con la voz más tranquila que he tenido en mi vida, le solté lo que llevaba guardándome desde que era un mocoso. Ya ves que la vida da vueltas. No levanté la voz, no hice show, no extendí la frase. La dejé así, pesando. Le puse en la palma un billete que a mí no me iba a salvar la vida pero a él le iba a ayudar a pasar la noche. Cerré la ventana despacio y me quedé mirándolo un segundo, el tiempo suficiente para ver cómo se le derrumbaba en la mirada esa superioridad barata con la que me taladró la infancia. El semáforo se puso en verde. Alguien atrás tocó el claxon con desesperación, y yo avancé sin prisa. No sentí dicha ni culpa, sentí una especie de justicia desaliñada, la que no sale en películas pero que existe en las esquinas donde uno aprende a tragar saliva y seguir. No es que yo le deseara el hoyo en el que estaba, pero si necesitaba devolverle la lección, nunca te rías del hambre ajena, pendejo, porque este país no perdona a los que escupen hacia arriba. Ese fue el principio. El giro que no busqué pero que me encontró a media calle, con el vidrio abajo y el pasado golpeándome el pecho. Después de eso vinieron mensajes, reclamos, silencios y otras vueltas más bravas, pero esa primera escena, la del semáforo, fue el golpe seco que partió mi historia en dos. Aquí arranca mi relato. Aquí empezó la venganza que no se grita, la que se cocina lenta y te deja la boca con ese sabor entre dulce y amargo que no se te quita ni con agua. Actualización 1. Pasaron unas cuantas semanas en las que el recuerdo del semáforo me mordía por dentro como si me hubiera tragado una brasa, y luego el tiempo se hizo más pesado. Con días de trabajo que empezaban antes de que clareara y terminaban con el olor a grasa pegado en la ropa y la espalda reventada. 3 meses después de aquella escena, con el frío metiéndose por las rendijas del apartamento y el ruido de la calefacción vieja dando golpecitos como si alguien tocara desde dentro del muro. Estaba doblando ropa todavía tibia de la secadora cuando el teléfono vibró con ese sonido al que uno ya no le pone atención porque siempre es publicidad o un recordatorio del banco. Lo tomé para apagar la molestia y ahí estaba, una solicitud de amistad en Facebook con un nombre que me levantó una ola de calor en la nuca, Eddie, el mismo cabrón con su foto de perfil tomada en un espejo mugroso de baño. La gorra ya sin forma, la mirada perdida como si estuviera viendo a través de la cámara y no a ella. Apreté la pantalla y se abrió su perfil, que era un cementerio de publicaciones sin likes, frases de motivación copiadas de quién sabe dónde. Y fotos viejas de cuando todavía le brillaban los tenis y se parafraseaba a sí mismo como si fuera un pinche gurú. Había un mensaje directo esperándome, el clásico párrafo sin puntos, puro vómito, donde me llamaba primo con cariño plástico y decía que la vida le había pegado duro, que estaba tratando de encarrilarse. Que si tenía chance de ayudarlo con cualquier cosa, un trabajo, un contacto, lo que fuera, que él siempre me había querido bien, que lo del pasado eran bromas, que yo sabía cómo era la familia. Lo leí completo y en cada línea sentí cómo me apretaban las mandíbulas, no de sorpresa sino de esa rabia vieja que se guarda como una navaja envuelta en papel de estraza, lista para desenrollarse cuando haga falta. Me quedé con el teléfono en la mano, los calcetines a medio doblar, y me cayó una tristeza rara, como si me hubieran puesto una canción que odié de niño pero ahora me sé de memoria. Me fui a su lista de fotos y vi el descenso, al principio los viajes con amigos a playas baratas, la carne asada con la chela levantada, la familia con sonrisas apretadas, después, la ausencia. Silencios largos. De pronto, una foto de noche con un abrigo enorme que no era de su talla, una mirada opaca y esa flacura que te grita que algo anda mal aunque intentes fingir que no. Había comentarios de tías escribiendo que Dios tiene planes y de amigos poniendo manos en oración, y me dio ese asco dulce de la hipocresía que la gente confunde con apoyo. Cerré todo y volví al mensaje, porque el cabrón tenía la cara de pedirme que lo jalara cuando él mismo me quiso hundir la cabeza de morro, y por un segundo me vi escribiendo un testamento completo.
soltándole todo lo que me tragaba desde que me gritaba dulcero por la ventana, enumerándole ofensas, fechas, lugares, la vez que me avergonzó frente a media familia usando mi mochila como remate de chiste. Y la vez que me dijo que estudiar y vender era de fracasados, y la vez que me guiñó el ojo para decir que si quería me conseguía algo de verdad para que dejara esa mamada. Me calentaron la yema de los dedos, redacté medio párrafo, borré, volví a escribir, respiré hondo, pasé la lengua por los dientes como si el sabor a rencor se me quedara pegado ahí. Y terminé pensando que no merecía mis explicaciones, que no merecía ni siquiera la educación de un discurso. Sin pensarlo más, le escribí una sola palabra, esa que no necesita traducción ni Biblia para entenderla, karma. Pulsé enviar y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si fuera una granada que ya había soltado la anilla y yo no quisiera ver cuando explotaba. El impacto fue inmediato, no porque me contestara enseguida, sino porque el silencio que siguió pesó como plomo. En el cuarto, el zumbido de la nevera sonaba más fuerte, la lámpara tiraba una luz amarilla que me hacía ver el polvo bailar en el aire, y yo sentí que el pecho se me acomodaba, no con alegría, sino con esa paz salvaje que viene cuando pones un límite claro. Me fui a lavar los trastes que se habían acumulado en el fregadero, los mismos que lavé toda la vida con agua tibia para no dejar rastros de grasa. Y mientras el jabón me hacía espuma en las manos pensé en los años de vender dulces, los soles quemándome la nuca, las noches contando monedas para el pase del bus, y me repetí que nadie me había regalado una chingada cosa. Que todo lo que tenía venía de tragar saliva y avanzar con la mochila rota, que si a él le tocaba ahora caminar entre carros. Era porque la vida no es un juez justo, pero también porque él se la pasaba pateando a quien menos podía defenderse. No iba a ser yo el pendejo que llegara con una cuerda a sacarlo del hoyo cuando la última vez que lo vi de frente me escupió hacia arriba una burla. No después de la ventanita bajada, no después del dulcero gritándome como si fuera un apodo de perro callejero. Al rato, una notificación me avisó que había llegado otro mensaje y mi estómago hizo ese giro pequeño que hace cuando una alarma toca una herida vieja. Eddie escribió que entendía mi enojo, que él había dicho tonterías de chamaco, que estaba limpio, que estaba buscando trabajo, que si yo conocía a alguien en cualquier tienda, en cualquier restaurante, que no le tenía miedo a la chinga, que solo necesitaba que alguien hablara por él. Leí sus palabras y me imaginé su voz, no la voz de las burlas sino la otra, la de víctima profesional, la que usa cuando quiere cosechar compasión, y ese truco ya me lo sabía. Contuve el impulso de contestar con otro sermón, porque en el fondo yo sé que esos párrafos largos no son para el otro sino para uno mismo, y yo ya me había dicho todo lo que necesitaba decir. Guardé silencio. Lo dejé colgado en ese vacío que tanto le había gustado provocarme a mí de niño cuando me dejaba con la cara ardiendo frente a todo mundo, sin defenderme, sin parpadear. Esa misma noche, cuando estaba por meterme a la cama, llegó una nota de voz que primero me dio calentura en el cuello y después flojera. La abrí con el volumen bajito, pegado el teléfono a la oreja para que los vecinos no escucharan, y ella empezó con una mezcla de llanto reprimido y sermón ensayado. Dijo que la calle es una maestra cruel, que los amigos se fueron, que la gente es cabrona, que la vida lo había puesto de rodillas, que si yo lo ayudaba a entrar a donde fuera él me iba a demostrar que no era el mismo. Que siempre me quiso, que lo del semáforo le dolió porque me admiraba, que yo era un ejemplo, que me respetaba. Me quedé callado con el aparato caliente en la mano, escuchando su respiración entrecortada al final, y me di cuenta de que esa hambre de perdón no tenía nada que ver conmigo ni con la familia, tenía que ver con su vacío. Con la sombra que lo perseguía cuando se quedaba solo, con la culpa que ahora quería lavar con un perdón exprés como quien se limpia las manos en el delantal y sigue cocinando mierda. Borré la nota, apagué la pantalla y me metí bajo las sábanas que olían a detergente barato, con la certeza de que no había sido cruel, solo había sido justo conmigo mismo. Los días siguientes llegaron con su rutina de siempre, la alarma antes de que amaneciera, el café que se prepara solo en la cafetera que compré de segunda mano, la chamarra puesta a medias mientras busco las llaves. El aliento blanco saliendo en bocanadas cuando abro la puerta y me pega el frío, el camino al trabajo escuchando voces de radio que hablan de noticias que parecen de otro planeta cuando uno está pensando en la renta, en el seguro del carro, en el próximo recibo de la luz.
Me agarré horas extra donde se pudiera, aprendí a manejar pedidos grandes sin perder el ritmo, me hice amigo de un gerente que, sin decirlo, sabía reconocer a la gente que no llega a pedir favores sino a ofrecer espalda. En las noches me preparaba platos que llenan, arroz con frijoles, pollo al horno con especias baratas que aprendí a usar viendo videos, y me sentaba frente a la mesa a mirar mis manos, a veces con el teléfono mudo a un lado. Pensando que tal vez ser adulto es dejar de pedir permiso a los que nunca te quisieron ver crecer. Tus enemigos se matan solos, me dijo una vez un viejo que me compró una bolsa de chocolates con billetes arrugados y una mirada de guerra. Hoy entendía algo de esa frase que antes sonaba nomás a bravata. No me libré del todo de la familia, porque la sangre siempre encuentra la forma de gotear por alguna fisura. A la semana, mi mamá recibió una llamada de mi tía, y yo la escuché hablar desde la cocina mientras picaba cebolla, la voz de mi jefa templada como siempre, con ese respeto firme que no se confunde con debilidad. Mi tía, con su tono de misa, soltó que era un pecado guardar rencor, que los jóvenes cometen errores, que Edward, así le dice cuando quiere que suene más serio, estaba haciendo un esfuerzo grande, que la familia es primero. Que yo, de todos, debería entender lo que cuesta salir adelante. Mi mamá respondió con una frase que a mí me afiló el pecho, dijo que en su casa no se juzgaba a quien trabaja, pero tampoco se obligaba a nadie a cargar cruces ajenas, que yo, desde niño, había cargado lo suficiente. Que si ella quería arreglar algo, empezara por ir a pedir perdón a la puerta donde se burló. Hubo un silencio al otro lado que cortó como cuchilló, y mi mamá colgó sin hacer drama, se secó las manos en el mandil y me guiñó el ojo con una sonrisa cansada que decía te vi, y te respaldo. Esa noche me llegó otro mensaje de Eddie, ya sin disfraz, un texto corto pero filo retorcido, en el que, con esa soberbia que siempre fue su perfume barato, me dijo que no me creyera mucho. Que vender dulces no me hacía mejor persona, que él nunca me odió, que el mundo da vueltas y que mañana podía ser yo el que estuviera en la esquina. Lo leí y sentí un chispazo de la vieja rabia subir por la garganta, pero me quedó chica esa provocación. Le respondí con calma que yo no necesitaba que me quisiera ni me odiara, que lo único que necesitaba era que me dejara en paz, que si quería un consejo, no se riera nunca más del hambre de nadie, que si quería otro, dejara de buscar atajos. No me contestó. Lo dejé ahí, suspendido en esa quietud que no es indiferencia sino frontera. Y esa fue, para mí, la primera forma de venganza que entendí de adulto, no estallar, no humillar, no ir a buscarlo, sino negarle el crédito de mi esfuerzo. Negarle el derecho de volver a tocar la herida como si fuera su juguete, negarle mi tiempo. La verdadera venganza es caminar, aunque duela, hacia adelante, y obligar al pasado a respirar polvo. Con el correr de los días, me di cuenta de que lo que me había jalado la lengua para escribirle karma no era nomás el gusto de cobrar, era también la necesidad de hablarle a ese niño que yo fui. Al mocoso del que se rió en la carne asada, al de la regadera que lloraba en silencio con las manos oliendo a azúcar. Le debía a ese chamaco la dignidad de no ponerle alfombra roja al mismo que lo empujó al piso. Y en esa deuda, curiosamente, encontré una paz rara, no de santito, sino de tipo que al fin pudo poner en una línea recta todo el tiradero de años. Me dormí mejor, el sueño más pesado, sin apretar la mandíbula, y al despertar la ciudad ya no me encandilaba como enemigo, era la misma jungla, sí, pero ahora yo cruzaba sus veredas con menos miedo. Si un día me volvía a topar a Eddie, ya no iba a temblarme el pulso. Ya le había devuelto el espejo. Lo demás, lo que vino después, fueron otras vueltas, más duras, más sucias, con gente metida que juró que no se iba a meter. Pero eso pertenece a otra actualización. Por ahora, lo dejo donde empezó a acomodarse mi venganza, en el momento exacto en que decidí que no iba a dejar que me volvieran a comprar con la palabra familia, ni con la tarjeta de pobrecito, ayúdalo, ni con el chantaje de si fueras buen cristiano. Yo no soy santo ni quiero serlo. Soy un cabrón que aprendió en la calle que hay cosas que no se perdonan por mensaje, y que lo más caro que uno tiene no es el dinero, es el tiempo y el respeto por uno mismo. Actualización 2. Pasó un año redondo y, aunque uno no lo anda contando con rayitas en la pared como preso, el cuerpo sabe medir el tiempo por los cambios pequeños.
La cafetera dejó de gotear cuando por fin me animé a arreglarla con un repuesto barato, la chamarra negra se gastó en los codos de tanto abrir puertas de madrugada. La voz me salió más segura cuando pedía mercancía en el almacén y el gerente me empezó a confiar cierres sin mirarme dos veces, como si mi nombre ya pesara lo suficiente para sostener una llave. No me olvidé del semáforo ni del mensaje que le mandé a Eddie, pero la memoria se me acomodó como se acomodan los muebles cuando por fin entiendes dónde estorban menos. Ya no me levantaba a medianoche con la mandíbula hecha piedra, y la palabra karma dejó de ser una navaja en la lengua para convertirse en un letrero silencioso. Como esas advertencias pegadas en la tienda que nadie lee pero que todo mundo respeta. Con el frío pegado a las ventanas y el aire cortándome la cara al salir de casa, me repetía, casi en voz baja, que la venganza que uno se merece se construye como se cocina un caldo bueno, a fuego bajo, sin presumir. Dejando que la casa huela y que el hambre te llegue cuando tiene que llegar. Llegó fin de año con su desfile de luces y esa manía de la familia de convertir cualquier reunión en tribunal disfrazado de convivencia, y mi tía, la mamá de Eddie, organizó una cena a la que no tenía ganas de ir pero a la que fui por mi madre, que sigue creyendo que la sangre no se corta aunque se haya podrido en las orillas. Entré con un pie adentro y el otro listo para salirme, dejando en la mesa un pey de calabaza que compré en la panadería del barrio, ese que huele a especias desde la puerta. Porque tampoco soy un salvaje y uno debe llegar con algo cuando lo invitan. La casa estaba tibia por el horno encendido todo el día y olía a pavó, a mantequilla, a cebolla caramelizada, a ese exceso de fiesta que te acaricia la nostalgia aunque no quieras. Mis primos revoloteaban con vasos de refresco, los tíos se acomodaban en la sala como si fueran parte del mobiliario y mi tía jugaba a la anfitriona perfecta, ese papel que se sabe de memoria, sonrisa apretada. Manos inquietas, preguntas que parecen cariño y son puro sondeo. Apenas me vio, me extendió los brazos como si no hubiera pasado nada, y dijo que esperaba que este año hubiera sido más suave conmigo, que me veía con buena cara. Y yo me guardé el comentario porque no era el día de hacer explotar el árbol de Navidad. Me senté a un lado de mi madre, que me apretó el antebrazo con esos dedos que siempre encuentran la manera de decirte aquí estoy sin decirlo, y esperé el momento en que alguien, como siempre, sacara el tema. No tardó. Entre el relleno, la salsa espesa y los brindis tímidos de los que no saben brindar, mi tía dejó caer la cucharita como por accidente, hizo un silencio estudiado, y soltó que había que hablar de lo verdaderamente importante. Que la familia está para respaldarse en las caídas, que todos hemos dicho barbaridades de jóvenes, que uno madura y entiende, y que Edward, porque así le dice cuando quiere elevarlo a categoría de ciudadano ejemplar. Está intentando enderezar su vida, que le ha costado muchísimo, que no todos tienen la suerte de conseguir trabajos decentes, que si alguno de la mesa puede echarle una mano, especialmente yo, que conoces a medio mundo en restaurantes y tiendas, que tú que eres tan trabajador. Enséñale el camino. No habló fuerte, pero lo suficientemente alto para que ese murmullo maldito de la sala se callara una fracción de segundo y todas las cabezas giraran en una coreografía que me puso la sangre a hervir. Tomé agua, limpié el borde de mi plato con pan y respondí sin subir la voz, porque ya aprendí que el filo más cabrón es el que no tiembla. Le dije que yo también creo en la familia cuando la familia no se sube en los hombros de uno a mearse de risa, que cuando yo vendía dulces no vi a nadie levantando la mano para defenderme de los chistes de su hijo. Que cuando a mí me tocaba el sol en la nuca y me decían dulcero a gritos desde un carro, nadie hizo ruido, que si ahora la vida le está cobrando la factura a Eddie, no me toca a mí bajarle los intereses. Mi tía intentó replicar con esa clásica línea suya de no seas rencoroso, la vida es muy corta, pero mi madre, que había permanecido callada, metió la frase que dejó la mesa suspendida. Dijo que la vida es corta para todos menos para quien tiene que tragar humillación a cucharadas y que en su casa no se pedían favores con la lengua que antes se usó para escupir. La conversación se partió en pequeñas discusiones alrededor, como cuando arrojas una piedra al agua y aparecen ondas. Un primo quiso arreglarlo con risitas nerviosas y dijo que somos familia, ya saben, otro habló de la economía como si fuera un fenómeno meteorológico que cae del cielo y descompone a la gente.
Alguien más dijo que en la calle nadie está exento, que cualquiera puede caer, que si yo mañana me quedo sin trabajo me gustaría que me dieran la mano. Y tuve que morderme el labio para no soltar una maldición que se me subió a la boca. Respiré, me acomodé en la silla y contesté que claro que cualquiera puede caer, que yo lo sé mejor que muchos, pero que también hay gente que empuja y después finge sorpresa cuando el otro se estrella. Y que hay líneas que una vez cruzadas no se desdibujan con un plato de puré encima de la mesa y palabras bonitas. Dije que si Eddie quería redención, la buscara sin usar a su madre de altavoz, que viniera a mi puerta sin teatro y empezara por mirarme a los ojos para decir me equivoqué, y que después de eso, tal vez, en otra vida. Hablamos de trabajo, por ahora, mi venganza era simple, mi tiempo es mío y mi dignidad no se alquila. Mi tía apretó los labios, el brillo en su mirada se volvió cuchilla, y murmuró algo sobre Dios y el perdón, y yo, que no discuto teología en la mesa. Me serví más ensalada y cambié la conversación preguntando por la escuela de la hija de mi primo, que se puso a hablar de clases y tareas como si no hubiéramos dejado una bomba a medio estallar en el centro del comedor. Al cerrar la noche, cuando ya se habían desbaratado los grupos y cada quien lavaba su plato con culpita de cortesía, mi tía se acercó sin público. Con esa voz de terciopelo que usa cuando quiere pasar cuchillo sin que le des cuenta, y me dijo que yo, de todos, debería saber que la vida te rompe en lugares que no sabías que tenías, que Eddie está enfermo de tristeza. Que los hombres no lloran porque el mundo es un animal cruel, que le haga paro por lo menos con un contacto, que si lo coloco en cualquier lado, él sabrá agradecer. La miré y vi a una madre que no quiere ver al hijo completo, que se inventa un diagnóstico para no nombrar la soberbia y el daño viejo, y no me dio coraje. Me dio una lástima que me rebotó como si fuera un chicle pegado al zapato. Le dije que yo también tengo tristeza, que mi madre trabajó limpiando casas con dolor de espalda, que yo me hice adulto vendiendo bolsas de dulces bajo un sol que me rajaba la piel. Que nadie vino con pañuelos a secarme las lágrimas cuando me hicieron payasada frente a la familia, que mi dolor no me dio derecho a pisar a nadie, y que el suyo, el de Eddie, tampoco. Le dije que lo siento por ella, porque sé lo que es querer salvar a alguien que no se deja, pero que yo no voy a ser la tabla de salvación de quien me empujó al agua con risas. Mi tía me miró con ojos de madre herida, dijo que algún día me iba a tocar entender, y yo pensé que ojalá no, porque a veces entender a la gente es la trampa perfecta para dejar que te vuelvan a usar. Ya en la calle, con la noche mordiendo a la ciudad y el vapor saliendo de las alcantarillas como si abajo hubiera una fábrica invisible fabricando invierno, me ofrecí para llevar a mi madre a casa. Caminamos despacio hasta el carro, y ella, sin rodeos, como sabe hacer, me dijo que estaba orgullosa de cómo había hablado, que mi voz ya no se quiebra, que la suya tampoco. Que por fin se sentía ligera al escucharme poner en palabras lo que por años nos tragamos como si fuera castigo merecido. Le respondí que no sé si lo hice bien, que a veces creo que me estoy volviendo un cabrón frío, y ella se rió por lo bajo y dijo que no, que lo que se me está enfriando no es el corazón sino la paciencia por las mentiras. Que eso no es ser cruel, es ser adulto. Esa noche, al llegar al apartamento, me quité la chamarra, me serví un plato de sobras y me puse a ver la televisión sin ver nada, con la cabeza todavía en la sala de mi tía. Preguntándome cuántas veces más iban a intentar colar el nombre de Eddie en reuniones que nada tienen que ver con él. Y si el resto de la familia alguna vez se iba a dar cuenta de que esas cenas disfrazan de cariño una culpa que no les corresponde pagar a los demás. Durante ese año, entre esa cena y los meses que le siguieron, la vida siguió acomodándose a su modo, que no siempre es amable pero casi siempre es claro. Conseguí más horas, aprendí a lidiar con proveedores que prometen para el jueves y llegan el lunes siguiente, afiné el ojo para no dejarme ver la cara con los precios. Y me gané una reputación de tipo al que sí puedes llamarle si alguien se enferma y hay que cubrir turno, no porque sea santo, sino porque entiendo que el dinero se junta así. Sin hacer drama y apretando el paso cuando hay que apretarlo. Me di mis gustos chiquitos, una chamarra que no se deshace con la primera lavada, una manta cálida que no deja pasar la corriente que se mete por la ventana. Y un par de tenis que no te dejan los pies hechos carne molida al acabar la jornada. Y en ese mismo calendario, supe por mensajes rebotados y chismes telefónicos que Eddie seguía tocando puertas que no eran puertas sino paredes pintadas, que andaba en lo suyo.
Ese eufemismo asqueroso que usan algunos para no decir que no están haciendo nada, que se quedó un tiempo en el sofá de un amigo. Que estaba a dieta forzada porque la billetera no alcanza cuando te crees demasiado bueno para agarrar lo que hay. Ninguna de esas noticias me dio gusto, tampoco me quitó el sueño, eran piezas de un rompecabezas que yo conocía desde que vi cómo trataba a los demás cuando él se sentía arriba. Hubo una tarde, semanas después de la cena, en la que lo vi sin buscarlo. Yo salía de un supermercado con una bolsa de naranjas, pan de sándwich y un frasco de salsa que mi madre me había encargado, y en la puerta, donde siempre hay alguien ofreciendo servicios de jardinería o cuidando carritos por $1, vi a Eddie hablando con un tipo mayor que le estaba marcando con un bolígrafo las direcciones de unas casas en un volante arrugado. No me acerqué. Me quedé un instante observando desde el reflejo del vidrio, por pudor, por no humillarlo ni humillarme, y alcancé a oír cuando dijo, con esa voz que usa cuando quiere sonar humilde, que está buscando lo que sea y que aprende rápido. El hombre le dijo preséntate temprano y con ganas, y yo me di la vuelta con la bolsa en la mano, con esa mezcla de compasión y bronca que no me deja mentirme, parte de mí quiere que aprenda. Otra parte le recuerda que el mundo te cobra tus risas con intereses. Caminé hasta el carro con pasos largos, no por miedo a que me viera, sino por respeto a esa venganza que decidí que sería silenciosa, no ponerme en su camino si no es necesario. No darle ni una escena más para el álbum tragicómico que se arma la gente que siempre está a punto de cambiar. Si algo confirmé en ese año es que mi venganza no tiene trompetas ni confeti, tiene horarios, recibos, compras al contado, cuentas bien pagadas, y una memoria ordenada que pone cada cosa donde va. Cuando me preguntan por la familia, digo lo justo, cuando mi tía intenta abrir el tema por teléfono, cuelgo con educación cuando detecto la vieja manipulación, cuando algún primo me escribe para tomar una cerveza y, entre trago y trago, quiere que hablemos de Eddie, cambio el tema sin sentir culpa. No dejé de ser humano, no me puse una armadura que me convierta en estatua, lloré un par de noches por cosas que no tienen nada que ver con él, me reí otras tantas por chistes malos con compañeros de trabajo. Ayudé a un chavo nuevo a no ahogarse en su primer cierre, llevé a mi madre al médico para que le revisaran la presión, le regalé a mi hermana una libreta bonita porque volvió a estudiar. Y en todo eso encontré una forma de justicia que no sale en las películas. Si un día Eddie decide tocar mi puerta para pedir perdón de verdad, veremos qué queda de mí y de él para hablar como hombres, mientras tanto, mi silencio no es indiferencia, es sentencia. Y el salto de tiempo que algunos quieren llamar frialdad yo lo llamo cura, dejar que los días pasen encima de la herida hasta que cicatrice sin necesidad de andar arrancando costras para que los demás vean que sí, que sangra. Lo que vino después tuvo más filo, con nombres propios y consecuencias que ya no se podían barrer debajo de un mantel con estampado de flores, pero esa es otra vuelta del calendario y merece su propio espacio. Aquí, en este tramo, me alcanza para decir que mi venganza sigue caminando con la cabeza alta y las manos limpias, que no se arrodilla ni posa, y que no ha olvidado la primera lección que la calle te mete a patadas. No le des tu pan a quien te lo tiró al piso para reírse de hambre. Actualización 3. El calendario dio otra vuelta larga y pesada y, cuando me quise dar cuenta, habían pasado 2 años desde aquella cena en la que mi tía intentó colarme su culpa envuelta en pavó y frases de misa. Para entonces mi vida tenía otra textura, ya no olía a cuarto prestado ni a colchón hundido, olía a pintura reciente, a madera vieja lijada a la carrera. A piso barato recién trapeado con agua caliente y un chorro de vinagre. Firmé el contrato de mi primer apartamento en un edificio angosto de ladrillo rojizo, esos que parecen metidos a presión entre otros dos. Con escaleras que crujen como si te hablaran y pasillos donde siempre hay una televisión sonando detrás de una puerta. La administradora era una señora bajita con acento raspado que me hizo repetir mi nombre 2 veces y me señaló, con el bolígrafo, un renglón tras otro. Como si pudiera leerme en la cara que a mí nadie me había explicado antes lo de la fianza, lo del depósito de seguridad, lo de la inspección del inventario para no pagar por golpes ajenos. Entré por primera vez cargando una caja donde sonaba el tintinear de los platos y, aunque la cocina era pequeña y el horno tenía la perilla coja, me pareció una catedral.
Había una ventana con mosquitero roto por donde entraba luz tímida de mañana, el refrigerador hacía un zumbido constante y el fregadero lanzaba un chorro con carácter. De esos que te dicen que por lo menos el agua caliente está de tu lado. Me senté en el suelo, abrí una lata de frijoles que tenía guardada por costumbre, y supe que por fin había una puerta que yo podía cerrar por dentro sin pedir permiso. El trabajo, mientras tanto, me traía cansado pero entero. De a poco me gané un lugar al que no se llega por caerle bien a nadie sino por presentarte siempre, incluso cuando el cuerpo te regaña. Me aprendí los turnos de memoria, supe que proveedor llega tarde si no le estás respirando en la nuca, que compañero se hunde con la primera ola y a cuál vale la pena jalar cuando el agua se pone fea. Y me empezaron a dejar cierres con llave, no por caridad, sino porque demostré que no se me cae la mano cuando cuenta. Un supervisor nuevo, de esos que al principio te miran con lupa como si fueran a descubrir en tu sonrisa un crimen, me jaló a un lado un día y me soltó que necesitaban a alguien que aguante el ritmo en las horas de más tráfico. Que si quería más responsabilidades. No me subieron al trono ni me dieron corona, me dieron otra lista de cosas que hacer y, honestamente, eso me supo a gloria, porque a mí dame cosas que hacer y verás cómo no me siento a inventar tristezas ajenas. Empecé a llevar una libreta doblada en el bolsillo trasero, no por moda ni por pose, para apuntar entregas, pendientes, cambios de horario. Esas cositas que si no anotas se te van como agua por el desagüe y después se convierten en culpa. Y en las noches, cuando volvía al apartamento, me detenía un segundo en el descansillo para escuchar los ruidos de la casa, alguien cocinando con ajo, un bebé llorando, un partido de fútbol en idioma extranjero. Un perro rascando la puerta. Sonidos de vida. Mi vida. Fue en ese tramo, con el mundo desperezándose hacia la primavera, cuando el nombre de Eddie volvió a colarse en mi día como una corriente fría que entra por abajo de la puerta. La noticia me reventó en el teléfono con la sutileza de un ladrillo, un primo lejano, de esos que no escriben nunca si no es para tirar chisme, mandó un mensaje soltando que a Eddie lo habían agarrado en una tienda de esquina. Esas que abren toda la noche y alumbran la calle con neón cansado, tratando de robarse cosas chicas que se esconden fácil en la chamarra. Decía que se metió a los pasillos como quien va a mirar, que agarró 2 o 3 paquetes de rastrillos y unas botellitas de esas bebidas que prometen energía y te dejan el corazón pateando. Que se guardó todo entre el suéter creyendo que nadie lo veía, y que cuando cruzó el marco de la puerta sin pagar le cayó encima el guardia con cara de lo vi completo en las cámaras, y después la patrulla. Y después el paseo a la estación como si fuera visita guiada a la parte de la ciudad que uno intenta no conocer. Apretaba el teléfono tan fuerte que los nudillos me tronaron. Me imaginé la luz blanca del mostrador, el murmullo del refrigerador de lácteos, el guardia llamando en voz normal para no asustar a nadie. Y la mirada de ella intentando ensayar esa humildad falsa que usaba cuando necesitaba salir por la tangente. No me dio gusto, tampoco lástima pura. Me subió una sensación espesa, una mezcla de memoria y advertencia, esto es lo que pasa cuando te crees más listo que la necesidad, cabrón. No pasó media hora cuando sonó la llamada de mi tía, y yo ya sabía, por el nombre que brincó en la pantalla, a qué iba. Contesté en el pasillo, con la espalda pegada a la pared, y me soltó un rosario de palabras que ya traía ensayadas, dijo que todo fue un malentendido, que Edward no estaba robando, que nomás se distrajo. Que se puso nervioso, que a cualquiera le pasa, que el guardia se pasó de lanza, que la policía humilla, que la gente no entiende la crisis, que si yo podía ayudar con algo de dinero para salir del apuro. Que después me lo devolvía en cuanto él se acomodara, que por favor, que soy familia, que tengo buen corazón, que Dios premia a quien ayuda. La escuché completa sin interrumpirla porque me conozco y sé que si entro a mitad de su discurso me arrastra con culpa envuelta en terciopelo. Cuando por fin guardó silencio, respiré hondo, olí la mezcla de cloro y comida en el pasillo, y le dije, sin subirme a ningún caballo, que no. Le dije que no iba a prestar dinero, que no iba a recomendarlo en ningún lado, que no me pidiera que arreglara lo que su hijo se empeñaba en romper, que no me contara la historia como si yo fuera tarugo. Que a mí me vendían mejor las mentiras cuando era niño, no ahora. Ella se ofendió como se ofenden los que nunca aceptan que el espejo les devuelva la cara sin filtro, dijo que yo me había vuelto frío,
que se me olvidó de dónde vengo, que el dolor nos hace duros y que la vida da vueltas. Ahí sí me salió la risa amarga, porque si alguien sabe que la vida da vueltas soy yo, que me la pasé girando con la mochila de dulces colgándome de un hombro, y le respondí que en efecto, da vueltas. Y que en una de esas vueltas su hijo me escupió la infancia, y yo me la tragué para aprender a caminar sin tropezar con su sombra. Después vino el desfile de consejitos de parientes que no estaban ahí pero opinan como si cobraran por palabra. Un primo lanzó por un chat esos mensajes de voz que parecen sermón de domingo, diciendo que en esta ciudad cualquiera cae, que la policía tiene cuota de arrestos, que si Eddie hizo algo fue por hambre. Que recordemos que en la familia no dejamos a nadie atrás, y yo borré sin escuchar el final porque sé reconocer la trampa de la generalización. Sí, la calle es cabrona, pero también hay cabrones que hacen de la calle su excusa. Al día siguiente, en el trabajo, recibí el mensaje que ya esperaba, mi tía escribiendo que si podía acompañarla al juzgado del centro porque Eddie iba a presentarse con un abogado de oficio. Que ella sola no entiende esos edificios, que se pierde, que le da miedo, que si yo la llevo a alguien la va a mirar con respeto. Me quedé un rato mirando la pantalla como si me estuviera midiendo el pulso, y me imaginé el pasillo largo del juzgado, la fila de caras cansadas, el murmullo de nombres y números llamados en voz de funcionario. Y me imaginé a mí mismo ahí, no como apoyo sino como figurante de una obra que no escribí. Le contesté que no podía, que tenía turno. Que además no estaba dispuesto a poner mi cuerpo para sostener la farsa de que él estaba aprendiendo una lección que no aprendió cuando humilló a su primo por vender dulces y no por robar. No me respondió, puso visto y dejó que el silencio me hiciera el trabajo sucio. El silencio es un cuchillo que ya no me asusta, lo aprendí en la banqueta cuando nadie te mira a la cara. Me enteré por un rumor en la siguiente reunión familiar, un domingo cualquiera en el parque donde los niños corren con las manos pegajosas de paleta y los adultos fingen que la vida es picnic. Que a Eddie le dieron un arreglo de esos que te ofrecen cuando el delito es pequeño y tu expediente no asusta a nadie, unas cuantas horas de servicio comunitario, unas multas que no se pagan con buenas intenciones. Una promesa de portarse bien, un regaño oficial escrito en papel con sellos. No hizo falta que me lo explicaran como si fuera juez, me bastó con escuchar la frase de mi tía, que lanzó con un suspiro teatral diciendo que todo quedó en nada, gracias a Dios. Para entender que la primera vuelta del torniquete no le había cortado la circulación. Mi madre, que rara vez gasta palabras, se acercó a mí y me susurró que no me preocupara, que el mundo es terco y repite la lección las veces que haga falta. Y yo pensé que ojalá la vida no tuviera que reventar siempre la misma cuerda, pero la experiencia me ha enseñado que cuando uno se niega a ver el suelo busca tu cara. Un par de semanas después, saliendo de un banco donde había depositado un pago aplazado que por fin se dejó, crucé el estacionamiento con esa sensación de deuda saldada en el pecho y vi, frente a la entrada de una iglesia que ofrece comidas los fines de semana a quien llegue con hambre, un grupo de personas con chalecos brillantes y bolsas de basura en la mano. No eran presidiarios de película ni un ejército encadenado, eran figuras cansadas, ropa de diario, miradas huidizas, la mezcla que uno reconoce cuando ha visto de cerca lo que es caer. Entre ellos estaba Eddie, despeinado de más, con la barba rala y los ojos perdidos en un punto que no existía. Tenía una varilla en la mano para levantar papeles del suelo y los dedos manchados de negro, como de haber estado jugando con aceite de carro. Y una expresión que en otro tiempo hubiera querido ser altiva y ahora no le alcanzaba. Caminé en línea recta, pasé a unos pasos, él me miró de reojo, yo a él, y por un segundo el aire olió a pasado. Pude haberme detenido, pude haber relatado delante de todos la historia del dulcero y el rey del chiste fácil, pude haber entregado mi discurso como un veredicto. En vez de eso, ni aceleré ni frené, ni levanté la barbilla ni bajé los ojos. Crucé el campo visual como quien pasa junto a un espejo que no necesita volver a preguntar quién es el más cabrón del reino, porque ya lo sabe. Si él esperaba alguna frase, se quedó con el eco del raspón del metal contra el suelo. La venganza, entendí de un modo que no había entendido hasta ese segundo, es a veces caminar derecho sin regalarle a la otra persona ni el consuelo del pleito. A partir de ahí, cada quien siguió su rutina, pero con las piezas movidas un centímetro, que es como en realidad cambian las cosas.
Yo me dediqué a convertir mi apartamento en un lugar habitable, no en un catálogo, sino en una guarida digna. Compré un sofá usado en un sitio de anuncios en línea y me lo traje con la ayuda de un compañero que tiene camioneta, lo subimos sudando por las escaleras y cuando por fin lo soltamos en la sala, el mueble dejó caer esa especie de suspiro que sueltan las cosas cuando aceptan su nuevo destino. Colgué una repisa mal cortada donde puse una foto de mi madre joven, con el uniforme de trabajo y esa mirada que no pide disculpas por existir, y otra foto mía de morro con la mochila de dulces. Una especie de altar civil a la memoria que no quiero borrar. Me permití lujos que para otra gente son rutina, un sartén que no pegue, una cafetera que no te deja tragos amargos, una lámpara que no parpadea como si fuera a marearte. Empecé a cocinar mejor, a probar recetas que se pueden pagar con sueldos de los nuestros, pollo con especias que no cuestan un ojo, arroz suelto sin pegarse. Verduras al horno y salsas que aprendí a emulsionar a punta de equivocarme. Invité a mi madre a cenar un par de veces, se sentó en mi mesa cuadrada como quien ha caminado una maratón y al fin puede quitarse los zapatos, y me dijo que la salsa le quedó más rica al hijo que a la madre. Cosa que me arrancó una carcajada que me limpió algo por dentro. De Eddie supe cómo se saben las noticias del clima cuando uno no ve el noticiero, por lo que se escucha en la calle. Que dejó tirado el servicio comunitario un día de lluvia, que volvió al siguiente con una excusa, que se peleó con otro por una bolsa que le reventó en la mano y llenó de basura el piso que acababan de barrer. Que la supervisora le puso un reporte, que la tía dijo que lo traían de bajada, que un par de amigos de su época de alardes ya no contestan sus llamadas. Que una novia se esfumó en cuanto entendió que el plan de vida de Eddie es siempre mañana. Nada de eso me sorprendió, lo único que me sorprendió fue no sorprenderme, comprobar que la repetición es el idioma favorito de quienes se niegan a admitir que la vida no es un escenario sino un trabajo manual. Uno que cansa los brazos pero te deja dormir. Y si en todo esto hay una crueldad, no es la mía. Es la del mundo devolviendo recibos. Una tarde templada, con el sol de primavera colándose como un intruso amable entre las cortinas baratas de mi sala, me senté a revisar mis cuentas con la libreta abierta, el lápiz en la oreja y una calma que no conocía. Y pensé en la promesa que me hice de morro, esa de algún día vas a probar tu medicina. A lo mejor uno se imagina ese día como una trompeta, un aplauso, un texto en letras gigantes. En mi caso, fue un parpadeo, un nuevo juego de llaves encima de la mesa, un recibo en orden, una espalda que ya no se encoge cuando te tocan el hombro. Y también fue el eco de los pasos de Eddie arrastrando la varilla frente a la iglesia, la mirada que no me supo sostener, el gesto de mi tía viendo cómo la gente se voltea para no escucharla. En ese conjunto de escenas se me dibujó un mapa que no sé si es moraleja o simplemente la evidencia de que la gravedad existe. Si te ríes de la gente porque está abajo, el suelo te toma la medida de tu sonrisa. Y cuando te toca, el que se ríe eres tú mismo, pero no con la boca, con el hocico torcido del que por fin entendió tarde. No voy a hacerme el santo ni me voy a colgar medallas que no me corresponden. Claro que me cruzó un pensamiento punzante de compasión, claro que me imaginé a Eddie de noche, en una cama prestada, pegado a la pared para no caerse al vacío, con la cabeza a mil. Sudando bilis por lo que debió hacer distinto. Pero esa compasión no puede convertirse en escalera hasta mi bolsillo ni en pasaporte a mi tiempo. No me toca salvar a nadie, y menos a quien me hizo tragarme el nombre como si fuera una piedra. Mi venganza, a esa altura del camino, se definió sola, era sostenerme. Era seguir pasando la escoba de mi propia casa sin aceptar que alguien más me tire la basura de su desastre. Era aprender a decir no sin temblar y sostener ese no aunque vinieran a tocar a la puerta con cantos de paz. Cuando bajo la tapa de la libreta y me guardo el lápiz, cuando apago la luz y el apartamento queda con ese silencio que no asusta sino que arropa, me repito que nadie me va a contar quién soy. Soy el morro que vendía dulces y ahora firma su renta, el hijo de la señora que limpiaba casas y ahora sienta a su madre en su mesa, el cabrón que pasó junto al que se burló de él y no necesitó escupirle en la cara para ganar. Eso, y no otra cosa, fue la tercera vuelta de esta historia. Lo que vino después arrugó todavía más el papel, porque la vida, cuando decide que te va a probar, no te manda avisos por escrito.
Pero eso corresponde a otro tramo del relato, uno donde la risa de Eddie dejó de ser eco y se convirtió en un ruido más grave, de esos que te obligan a escoger de qué lado de la línea vas a vivir. Actualización 4. Pasaron casi 5 años como pasan las mareas cuando nadie las ve, subiendo y bajando sin pedir permiso. Y un día me desperté con la certeza extraña de que ya no era el mismo que firmó su primer contrato ni el que devolvió el espejo a medio semáforo. El trabajo me había templado el lomo y la paciencia, me había enseñado a mandar correos que van al grano y a decir que no sin sudar frío. Y mi apartamento ya no era un cuarto prestado disfrazado de hogar sino un lugar con olor propio, a café recién colado, a ropa limpia, a pan tostado en la mañana y a sofrito cuando le metía cariño a la cena. Había aprendido a poner sellador en las grietas que se abrían en invierno, a cambiar focos sin dejar colgando cables feos, a colgar yo mismo las cortinas aunque me quedaran un poco chuecas. Y me compré una mesa sencilla de madera que cruje cuando pones los codos, pero aguanta. En el trabajo me dejaron a cargo de aperturas un par de veces por semana, lo suficiente para sentir que no soy el mismo chamaco que pedía permiso para todo. Y mis días se hicieron una mezcla de cansancio parejo y pequeños orgullos que solo entiende quien ha juntado cada cosa a punta de chingarle. Y en ese paisaje más o menos estable, el nombre de Eddie volvió a entrar como entra el frío por la ventana mal sellada cuando a uno ya se le olvidó que existe el invierno. Me enteré primero por una compañera de mi madre que va a la misma iglesia donde los fines de semana reparten comida caliente y bolsas con pan y verduras a quien llegue con vergüenza guardada en el bolsillo. Dijo que lo vio haciendo fila con un suéter demasiado grande, el gorro hasta las cejas y esa postura de los que están a la mitad de pedir disculpas y a la mitad de inventarse una bronca para no admitir que necesitan ayuda. Contó que se le acercó un voluntario y le explicó cómo anotarse para una cama en un albergue que queda a unas pocas cuadras, que los cupos se acaban temprano. Que hay que llegar antes de que baje el sol con una identificación cualquiera, que a veces solo alcanzan colchonetas en el suelo, que por lo menos te duchas y tienes techo por una noche. A los días llegó otro rumor, esta vez de un vecino que trabaja de guardia en un estacionamiento grande y de madrugada ve pasar a todo mundo. Que Eddie se estaba parando en la esquina donde la gente baja del bus con prisa y carteles de cartón escritos con plumón, de esos que dicen que cualquier ayuda es buena, que Dios te bendiga, que hoy por mí, mañana por ti. Describió la cara demacrada, la barba a medias, la mirada con ese brillo enfermizo de quien trae más que tristeza circulando en la sangre. Y adentro de mí se encendió una alarma vieja que no quise escuchar del todo por no caer en esa compasión estúpida que me han usado de carnada desde que era un mocoso con mochila de dulces. El primer encuentro cara a cara fue en el estacionamiento de un supermercado grande de esos que tienen todo y nada al mismo tiempo. Un monstruo con letras gigantes y aire acondicionado tan frío que te corta incluso si traes sudadera. Iba saliendo con mis bolsas de compras, arroz, huevos, pollo, cebollas, jabón, y lo vi acercarse a los carros con movimientos de animal cansado. Ofreciendo una caja de galletas sueltas y pidiendo unas monedas sin mirar demasiado a la cara, como quien extiende la mano pero también quiere desaparecer. No lo reconocí por la ropa ni por la gorra que ya no era gorra sino trapo, lo reconocí por el gesto de la boca cuando se le endurece la mandíbula para disimular el orgullo herido. Me vio, intentó sostenerme la mirada y la soltó como si quemara. Dijo con un hilo de voz que si podía ayudarlo comprándole una galleta, que traía de avena, de chocolate, de lo que sea, y yo me quedé congelado un segundo, no de miedo, sino de memoria. Ahí estaba, plantado en el mismo mundo que me enseñó a tragar saliva, ese en el que él me gritaba dulcero desde la ventana de un carro. Ahora con las manos temblándole lo suficiente como para que el plástico de las bolsitas hiciera ruido. Me acerqué lo necesario para que entendiera que lo estaba viendo entero, no a medias, como cuando la gente finge que no te mira, y luego me di la vuelta con un gesto que no fue desprecio, fue frontera. No compré nada. No le dije una sola palabra. Crucé el área de retorno de carritos con la misma calma con la que uno se quita una astilla que por fin se dejó ver y la avienta a la basura. Mi venganza ya no era soltar la frase de la vida da vueltas, era plantarme en mi propia vida y negarle el espectáculo. Uno pensaría que con esa escena el capítulo se cierra, pero la familia es una cajita de música que se empeña en girar la manija aunque ya no haya melodía.
Mi tía, que se sabe todas las formas de envolver una petición en papel de regalo, me llamó un martes por la tarde con voz agrietada. Dijo que ella estaba pasando por un bache muy feo, que andaba en cosas, así, sin nombrar, porque nombrar obliga a hacerse cargo. Dijo que la calle destruye, que los amigos no son amigos, que la gente es cruel. Que si yo podía prestarle dinero para que se metiera a una clínica, que él quiere, que él puede, que yo soy el único de la familia que no se ha cansado de luchar, que eso me convierte en el indicado para empujarlo hacia la luz. Me hervía la cabeza por dentro, no por lo que pedía, sino por la manera en que me colocaba como palanca para levantar su culpa. Le contesté con calma que no. Le dije que la palabra clínica no es un boleto dorado, que la ayuda existe, que hay opciones gratis o casi gratis si uno de verdad quiere, que lo que no hay es magia. Que no iba a poner mi dinero ni mi tiempo para sostener otra vez su teatro, que me cansé de ser el primo al que usas de escalera cuando hace falta y de banquito cuando quieres mirar por encima. Ella lloró, se ofendió, se colgó de Dios y de la Virgen, me dijo que yo me había vuelto un cabrón sin corazón, que me olvidé de mi origen, que mi madre había criado a un hombre duro, y a mí se me quebró un poquito algo adentro. No por culpa, sino por escuchar la misma canción de siempre con las mismas notas falsas. Colgué con la respiración pesada, me fui al fregadero a lavar platos y dejé que el agua caliente me adormeciera los puños. Con el paso de los meses lo vi un par de veces más en la ciudad, y cada encuentro fue un espejo que reflejaba un pedazo distinto del desastre. Una mañana de sábado, al pasar por la tienda donde se juntan los jornaleros a ver si cae chamba de pintura, de mover muebles, de cortar pasto, lo vi sentado en la banqueta con una mochila que ya no tenía cierres, mirando hacia ningún lado. Un señor con sombrero se le acercó y le preguntó si sabía usar una brocha grande, y Eddie le dijo que sí, que claro, que por supuesto, con esa seguridad de vendedor que siempre tuvo, pero el patrón hizo un gesto, olió el aire. Midió la escena y se fue con otros dos. Eddie se quedó mirando sus tenis como si ahí estuviera escrita la solución, y yo seguí de largo con el café humeante en la mano, pensando que la calle huele, y cuando hueles a problema, la oportunidad te mira desde lejos. Otra tarde lo vi frente al Walmart, el sol recalentando el asfalto al punto de saltar en ondas, con un pedazo de cartón donde había escrito con plumón una súplica torcida. Y me sorprendió que la letra se pareciera a la mía cuando de niño escribía anuncios para mis bolsas de dulces. Ahí me apretó el pecho no por nostalgia sino por esa ironía culera que el mundo se gasta cuando decide ponerte frente a tu propio pasado pero cambiándole el sentido. Yo vendía para sumar, él vendía para sostener un vacío. No es lo mismo. No me quedé a explicárselo. Hubo un día especialmente negro, de esos que traen nubarrones incluso sin lluvia, en el que me reventó el teléfono con mensajes simultáneos de la familia. Decían que Eddie se había desmayado frente a una licorería, que los paramédicos llegaron y le pusieron ese spray que les echan a los que se pasan de la raya para que regresen. Que se sentó aturdido y con una furia idiota como si el mundo le debiera algo por revivirlo, que luego se fue tambaleando con la chamarra abierta aunque el viento pegaba helado. Mi tía, en su locura de amor ciego, preguntó en el chat si alguien podía ir a rescatarlo, como si uno pudiera rescatar a quien ya decidió no agarrar las manos extendidas. Me quedé mirando la pantalla con una tristeza jodida que te roe el estómago, apagué el teléfono y me fui a caminar alrededor de mi cuadra, pasando por los mismos portones. Por la lavandería que suena a monedas golpeando dentro de la secadora, por el restaurante de tacos donde fríen todo en aceite que huele a hogar, por la tienda donde los cajeros ya me conocen. Necesitaba oír sonidos vivos que no fueran la sirena de una ambulancia. Cuando volví, le escribí a mi madre que la quería, que estaba bien, ella me respondió que me cuidara, que mantuviera el rumbo, que hay caídas de otros que te jalan hacia abajo si te quedas mirando demasiado tiempo. Fue la única brújula que necesité esa noche. Mientras tanto, mi propia vida seguía su curso, no perfecta, pero limpia. Pagué de una vez un arreglo al carro que me estaba dando lata con un sonido en la parte delantera, compré un colchón decente que me quitó el dolor de espalda. Renové mi licencia sin hacer corajes porque ya no me toca pelear en cada ventanilla, ayudé a un compañero del trabajo a conseguir horas extras cuando su esposa dio a luz.
Fui a ver un partido de béisbol barato con un amigo y nos reímos a carcajadas de un foul ball que casi nos tumba la cerveza. Llevé a mi madre a que se cortara el cabello. En un salón donde la trataron como reina y ella salió con el mentón en alto, y en cada pequeño triunfo privado sentí que la venganza se hacía adulta conmigo. Que dejaba de ser cosa de película para convertirse en una forma simple de habitar el mundo sin dejar que los viejos verdugos te arrastren a su pantano. Cada tanto, cuando pasaba por la iglesia del comedor comunitario, dejaba una bolsa de arroz y una de frijol en el contenedor de donaciones, no por Eddie ni por la foto, sino por ese niño que fui y por la gente que no tiene quien le dé la mano sin pedirle el alma a cambio. Eso también es venganza, aunque suene raro, no convertirte en lo que te jodió. Claro que la familia no se dio por vencida. Mi tía se apareció una tarde en mi apartamento sin avisar, con una bolsa de pan dulce como bandera blanca y los ojos hinchados de llorar. Habló desde el pasillo para que los vecinos escucharan su versión, como si el mundo le debiera un público, y soltó un discurso hecho pedazos donde yo era el hijo pródigo al revés, el que se fue, trabajó, se hizo de cosas y ahora se cree mejor que todos. La dejé entrar solo para no armar show en el pasillo. Le serví agua, se sentó y dejó la bolsa sobre la mesa como si fuera un tributo, y me empezó a contar que Eddie había vendido cosas de la casa. Que se llevó un anillo de la abuelita, que tomó dinero del monedero, que fue un impulso, que no estaba en sus 5, que la culpa la tenía la compañía, las malas juntas, el barrio, el alcohol, la pobreza, el sistema, el clima. Lo que fuera con tal de que no fuera Eddie. Me miró con cara de darme a mí el papel de juez y a ella el de abogado defensor, y me pidió una vez más que le echara la mano. Que por lo menos con un colchón inflable y una cobija para que no durmiera en el piso de donde estuviera. Le contesté que no me pidiera que financiara la comodidad de quien no quiso dejar de reírse cuando yo dormía cansado sobre un colchón tan delgado que te quedan resortes dibujados en la espalda. Le dije que ya había pagado en silencio todas las cuotas que me correspondían, que mi apoyo para ella era escucharla sin gritar y cerrar la puerta con cuidado cuando se fuera. Y que a Eddie no lo iba a volver a sostener ni con migajas. No le grité, no la humillé, la dejé llorar un rato y después la acompañé a la puerta, y cuando la cerré me temblaron las manos no de duda, sino por la violencia silenciosa de sostener tus límites frente a la cara de una madre rota. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y respiré con calma hasta que sentí que el corazón volvía a su compás normal. Una noche de calor pegajoso, de esas en que el aire no corre y hasta las paredes sudan, salí por hielo y refrescos a la gasolinera de la esquina y me topé con Eddie sentado en el borde de la banqueta. El codo sobre las rodillas, la mirada fija en el charco que hace la máquina de aire para llantas cuando gotea. Tenía los labios partidos, los nudillos raspados, y una camiseta que alguna vez fue blanca. Me vio y enderezó la espalda como quien se prepara para una pelea que no quiere, tragó saliva y dijo mi nombre como un quejido. Me pidió que no me fuera, que necesitaba hablar, que estaba cansado de todo, que si le podía prestar lo que fuera, que quería cambiar, que ahora sí, que de verdad, que esta vez. Yo me quedé parado a un par de pasos, con la máquina de hielo zumbando a mi espalda, y sentí el tirón ese que siento cuando alguna parte de mí quiere sacar la billetera, ponerle la mano en el hombro, llevarlo a un lugar caliente y decirle que todo va a estar bien. Pero esa voz ya la conocía, es una voz mentirosa que me ha costado años callar. Le dije que ayuda no es lo que él llama ayuda, que si quería de verdad moverse iba a tener que ir al albergue temprano, aguantar reglas que a su ego no le gustan, anotarse en listas, aceptar trabajo que no presume en redes. Dejar de tomar, dejar de ponerse lo que se pone, pedir perdón sin discursos, y mantenerlo día tras día, no un fin de semana ni un mes de foto bonita. Le dije que yo no era su dinero guardado para emergencias, que no me buscara para parches porque mi vida no es su caja de herramientas. Me miró con un odio triste, ese que tiran los que quieren que uno se deba a su miseria, escupió a un lado sin fuerza y dijo que qué fácil era hablar desde mi carro, desde mi apartamento, desde mi trabajo, desde mis hombros ya sin mochila. Me tragué la respuesta que me subió como fuego porque no iba a regalarle una pelea en la banqueta de una gasolinera. Le deseé que encontrara su camino y me metí por el hielo. A la salida ya no estaba.
Desde entonces no he vuelto a cruzar más de 2 frases con él, y las noticias me llegan como llegan los recibos cuando te mudas y dejas tu dirección en la oficina de correos, tarde y mal. Que a veces duerme en un albergue que queda cerca de las vías del tren, que otras veces lo ven en un refugio donde te dejan quedarte pocas noches para que no te apoltrones. Que lo han visto vender paquetes de chucherías en una esquina y pedir cambio a la salida de una tienda de empeño, que se ha metido en pleitos por tonterías. Que lo agarraron quebrando una botella en la banqueta como si quisiera escuchar un ruido fuerte para no oír su cabeza. Cada relato me baja un párrafo en la garganta y yo decido no tragármelo, lo dejo en la mesa y me pongo a cocinar, me pongo a barrer, me pongo a doblar ropa, me pongo a llamar a mi madre para saber si ya comió. Me pongo a vivir, que es otra forma de venganza, aunque nadie lo aplauda. No me he vuelto de piedra, yo no nací para ignorar el dolor del mundo, pero una cosa es la empatía y otra muy distinta el suicidio por cuotas. A estas alturas, cuando cuento esta cuarta vuelta, podría mentir y decir que no me afecta, que todo me resbala. Que ya no recuerdo su risa ni el olor a plástico de las bolsas de dulces ni el ardor de la vergüenza en las carnes asadas. Sería una mamada afirmar eso. Me afecta, me pica, me despierta pesadillas de vez en cuando, me enoja que la vida tenga que hacerse cargo de lo que los adultos no supieron parar a tiempo. Me enoja que la familia convierta la palabra lealtad en correa. Me enoja que mi tía prefiera culpar al clima antes que a su propio hijo. Pero si algo he ganado, además de una mesa que cruje, es el derecho a decidir cómo me afecta. Y lo decido así, cuidando a los míos, sosteniendo mi trabajo, manteniendo la casa limpia, llamando a mi madre, guardando dinero para emergencias, comprando el mejor pan que me pueda permitir, y cuando el destino me pone a Eddie enfrente con un cartel de cartón, sosteniendo la mirada un segundo para que sepa que lo vi y que el espejo sigue ahí, y luego, sin espectáculo, girando y siguiéndome. Esa es la venganza que me he ganado y que pienso seguir cobrando día a día, no volver a ser el personaje de su chiste, no permitir que su desastre me haga retroceder. No desperdiciar ni un minuto más explicándole lo que ya entendió pero no quiere aceptar. Lo que viene después, porque siempre viene algo, trae consigo palabras más duras y decisiones más frías, como cuando el verano se rompe y entra el otoño con los dientes afuera. Pero esa ya es otra historia, otro salto de tiempo, otro capítulo donde los silencios pesan más que las frases, y donde la vida, que no perdona, termina cobrando cuentas que nadie más se atrevió a tocar. Actualización final. Pasaron varios meses desde aquella escena en el semáforo y yo me había acostumbrado a ver a Eddie cada cierto tiempo en las esquinas, con su caja de galletas cada vez más maltratada. Con el gesto más cansado y con esa mirada apagada que nada tenía que ver con el cabrón que me gritaba dulcero desde el carro. Yo seguía trabajando, ya no en la cafetería porque logré meterme a un lugar más estable en el área de almacén de una tienda grande, con horarios fijos y seguro médico. Que para alguien que creció contando monedas era un puto lujo. Poco a poco la vida me iba dando estabilidad, no era un cuento de hadas ni mucho menos, pero había aprendido a manejar mis gastos. A separar un poco de dinero para emergencias y a no sentir que el piso se me movía todos los días. Y en medio de todo eso, Eddie apareció otra vez, no como un recuerdo sino como un fantasma que se pegaba a mi sombra. La primera vez que me lo topé después de meses fue un día que yo iba al supermercado a comprar cosas para la semana. Era sábado por la tarde y el estacionamiento estaba lleno de familias, niños corriendo con globos, gente peleando por carritos libres. Y ahí estaba él, recargado contra un poste con una caja medio vacía y un cigarro que se le apagaba entre los dedos. Cuando me vio, intentó enderezarse y sonreír, como si todavía pudiera fingir esa seguridad de antes, pero lo único que salió fue un gesto torcido. Caminó hacia mí diciendo que si no le podía comprar unas galletas, que andaba en mala racha, que las cosas estaban duras. Yo lo miré fijo y lo que vi fue un hombre que había perdido esa superioridad que lo caracterizaba. No era el primo que me humillaba frente a la familia, era un tipo jodido por sus propias decisiones, y aunque dentro de mí había algo de satisfacción, también había un vacío extraño. Como si me supiera a poco la caída de alguien que se encargó de hacerme sentir menos durante años. Lo compré para no alargar el momento, y mientras sacaba el billete, me soltó que necesitaba hablar conmigo.
Me dijo que sabía que en la familia yo era el que se había enderezado y que quizás yo podría echarle una mano. Esa frase me caló hondo porque recordé todos los años en los que él se burló de mis intentos de salir adelante, los comentarios venenosos sobre mis ventas de dulces, la risa estúpida cuando yo llegaba con los zapatos rotos. Ahora era él quien venía a mí con los ojos vacíos pidiéndome ayuda. No le respondí en ese momento, solo le dije que tenía prisa y me metí al súper. Caminé entre los pasillos como un autómata, viendo las latas y las cajas pero pensando en esa cara derrotada. Parte de mí quería darle la espalda y dejarlo hundirse, pero otra parte, la que se había curtido en la calle vendiendo bolsas y aguantando burlas, me decía que no se trataba de rescatarlo, sino de ponerle enfrente la misma mierda que él me hizo tragar. Después de ese día empezaron a llegar mensajes. No sé cómo consiguió mi número, supongo que por mi tía, pero las primeras veces eran textos cortos, un qué onda primo, como vas que sonaban más a tanteo que a interés. Luego vinieron los de oye, si sabes de algún trabajo me dices y después los más directos, la neta estoy bien jodido, préstame aunque sea para un tanque de gas. Yo los leía con una mezcla de incredulidad y enojo. El mismo cabrón que se cagaba de la risa porque yo vendía dulces en las esquinas ahora me pedía dinero por mensaje como si fuera lo más normal del mundo. La primera vez no le contesté. La segunda solo le puse no puedo. Y la tercera, cuando ya me pedía que si podía quedarme en mi sofá unos días porque lo habían corrido de donde estaba, me quedé con el teléfono en la mano, pensando en todo lo que había pasado, en mi mamá partiéndose la madre, en mí tragándome humillaciones y él ahora queriendo entrar en mi espacio como si nada hubiera pasado. La familia, como siempre, empezó a presionar. Mi tía me llamó con su tono pasivo-agresivo, diciendo que yo era el más consciente y que debía ayudar a Eddie porque la sangre llama y la familia siempre se apoya. Yo recordaba con claridad cada vez que esa misma mujer se reía de las bromas de su hijo a mi costa, cada vez que me miraba como si fuera la vergüenza del clan por andar vendiendo en la calle. Ahora quería que yo fuera el salvador de su príncipe caído. Me hervía la sangre. Le respondí que yo ya había hecho mi parte en esta vida, que me había roto el lomo para salir adelante y que no iba a cargar con los errores de otro. Mi tía se quedó en silencio unos segundos y luego me colgó. Esa llamada me dejó con un nudo en la garganta pero también con una claridad brutal, yo no tenía que ser el colchón de nadie, mucho menos de alguien que se encargó de hacerme sentir una basura cuando más vulnerable estaba. Unas semanas después volví a ver a Eddie en la calle, pero esta vez estaba peor. No tenía caja, solo un par de bolsas de galletas arrugadas en las manos. Se acercaba a los carros con un discurso que apenas se sostenía, la voz ronca, el cuerpo doblado, como si lo hubieran golpeado. Cuando me reconoció, caminó hacia mí con una urgencia que me dio lástima. Me dijo que necesitaba hablar, que estaba durmiendo en el carro de un amigo, que no tenía ni para comer, que si podía prestarle algo, lo que fuera. Mientras lo escuchaba, me vino un recuerdo nítido de un día en la secundaria cuando él y sus amigos me vieron vendiendo en la salida y me gritaron pinche dulcero muerto de hambre. Esa escena se me estampó en la memoria, y ahora el que tenía hambre era él. Lo miré con calma y le dije que la vida es cabrona y que cada quien recoge lo que siembra. Le compré una galleta, igual que la primera vez, y lo dejé ahí parado mientras el tráfico se tragaba su figura. Esa fue la segunda vez que entendí que la venganza no siempre es un golpe ruidoso ni un grito en la cara. A veces es estar de pie cuando el otro se arrastra, y tener la sangre fría de no extenderle la mano más allá de lo justo. Yo no buscaba verlo destruido, pero tampoco iba a rescatar a alguien que me trató como basura cuando yo solo intentaba sobrevivir. Esa mezcla de justicia y crudeza me dejó inquieto, como si supiera que lo que venía después iba a ser aún más cabrón.